Que la paz del Señor esté con ustedes, estimados hermanos, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos con un episodio más de esta serie de videos. Les voy a leer un texto de la Sagrada Escritura en esta ocasión, que está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo número 16. Dice: los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de ponerle una trampa y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él les respondió: cuando llega la tarde, ustedes dicen hará buen tiempo, pero el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, pues aunque el cielo enrojece, está nublado. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pienso que en la actualidad también a nosotros nos sucede que no sabemos leer lo que la historia, el tiempo nos está diciendo, y es por eso que entramos en pánico, entramos en espanto y estamos pues así como pues temerosos. Entonces pienso que también nosotros en estos momentos tan difíciles que estamos pasando tenemos que saber qué es lo que el tiempo nos está diciendo, saber qué es lo que nos está diciendo la historia con esto que está pasando, sea pues un virus creado en un laboratorio o creado por la misma naturaleza, sea como sea. Recordemos lo que decía la otra vez, ¿verdad? En el caso de los hermanos de José, lo tenían pensado para su mal, para mal de José, pero Dios lo tenía pensado para su bien y saca un maravilloso bien de todo aquello. Pues lo mismo, ahora si el virus es creado o no, pues si los hombres lo tenían pensado para mal o para bien, bueno, en fin, Dios se sirve de eso para darnos alguna lección. Psicológicamente, también nosotros recordemos, por ejemplo, nuestro cuerpo. En el caso de nosotros, nuestro cuerpo es un lenguaje. Uno con la expresión de su rostro, el que uno muestra, con el movimiento de las manos, cómo las mueve uno. Entonces también es un vocabulario que le dice a la otra persona, que digamos el interlocutor, qué es lo que realmente uno está diciendo. A veces uno dice una cosa en la boca y el movimiento dice otra cosa. Entonces nuestro cuerpo también es un lenguaje. Entonces ciertamente el planeta pues no es un ser viviente así como tal, ¿verdad? Un sistema vivo, ¿verdad? Claro que hay muchos seres vivientes, pero el planeta pues es una criatura, digámoslo así, sigamos sin vida, pero por supuesto que alberga vida. Ciertamente, pero de todas maneras, recuerden ustedes de que todo eso que acontece, algo se nos está diciendo y nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está diciendo. Por eso yo les pido que también, como dijimos en el primer video, que hay que ver todo con fe y entonces uno va a saber discernir qué es lo que nos está diciendo el tiempo, la historia, lo que sucede. Este video va a tener una segunda parte. Claro que lo que es una continuación de una serie de videos, pero este video específicamente va a tener otra parte. Quisiera también leer lo que dicen algunos acerca de Joel. Escuchen bien, por favor. Dice: para quienes tienen el oído abierto a la palabra de Dios, cualquier ámbito o acontecimiento de la vida cotidiana puede contener una ocasión de revelación divina. Entonces es lo que nos demuestran los profetas. Ellos son, dice este autor, verdaderos especialistas en estudiar la palabra de Dios en medio de la historia y de la vida. Esto es lo que sucede con Joel, que a partir de la contemplación de una plaga de langostas descubre y proclama un mensaje de juicio y de salvación. Entonces, como decía, esto lo vamos a explicar en el otro video, si Dios así lo quiere. Entonces también ciertamente hay un juicio, pero también hay una salvación. ¿Por qué dice eso? Recordamos también varios episodios de la historia de calamidad, ¿verdad? Ya sea de desastres naturales, geológicos o también de enfermedades.
o de guerras también provocadas por el mismo hombre, después la humanidad vuelve a surgir con una enseñanza nueva, y eso es maravilloso, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo muy sencillo, como sabrán ustedes, aquí estamos en la diócesis de Sololá y Chimaltenango. En el tiempo en el que yo era seminarista, es cuando pues un día yo me levanté para hacer ejercicio, y entonces en uno de los miradores del lago de Atitlán, allá en Sololá, entonces resulta que cuando yo llegué, realmente me quedé yo espantado, porque el aspecto del lago ya no era azul, ¿verdad? De un día para otro, ya no era azul, sino que se miraba encima del lago una especie de corrosión, una especie de óxido. Y entonces yo me quedé espantado, y es cuando también explotó todo eso, ¿verdad? De ahí alrededor del lago, de la cuenca del lago, ¿verdad? De que los habitantes lastimosamente estaban siendo muy contaminantes para ese entorno natural, ¿verdad? Tan necesario para la vida. Y entonces, claro, se levantó alrededor del lago toda una serie de actitudes, ¿verdad? De acciones para sanear el lago, y entonces se hicieron algunas investigaciones. Y por eso digo que va a tener otra segunda parte de este video. En el caso ese, entonces en el seminario nosotros, cuando estábamos ahí, llegó un experto de no sé dónde, la verdad que no recuerdo ni de dónde es ni su nombre, pero se supone que es uno de los expertos geólogos. Entonces, geológicamente, el lago estaba diciendo algo a sus habitantes, y resulta que, imagínense, el geólogo nos dijo que ese agujero donde está el lago es del fruto de una explosión que sucedió hace 85,000 años, que era un mega volcán, algo así como el que está en Estados Unidos, el Yellowstone. Entonces era un mega volcán y explotó. Entonces, ¿cómo fue esa explosión? Pues nosotros, como estamos así retirados, aunque digamos en caracteres astrofísicos, 85,000 años es pues relativamente cerca. Nosotros, como vivimos tan poco, lo escuchamos demasiado lejos, pero en terminología así astrofísico, entonces ese tiempo es muy reducido. ¿Cómo debió ser esa explosión? Debe ser terrible, debe ser como un cataclismo. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, pues ese agujero, nos dijo el geólogo, fue llenando agua, y hoy vemos nosotros el maravilloso lago de Atitlán. Y con la cuestión de ese óxido, eso que pasó en el lago de Atitlán, que todavía, por supuesto, se está tomando acciones, ahí he visto cosas. Entonces resulta que lo que se nos dijo, bueno, ahí sí que uno no sabe en realidad qué fue lo que pasó, pero por lo menos eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Y esto, como digo, voy a explicarlo en el próximo video, si Dios así lo quiere. Entonces se supone que alguien con recursos económicos pues viajó a otro país, y entonces trajo de otro país algunos peces que son exóticos, que son muy hermosos. Vistos así con nuestros ojos, son muy exóticos, son muy hermosos, y entonces quiso, como el buco de buena intención, quiso que en el lago se reprodujeran esos peces, y los echó en el lago, sin saber de que esos peces iban a devorar a los otros animalitos o a los otros peces que se comían a la cianobacteria, que mantenían el control de la cianobacteria, porque cianobacteria siempre ha habido. Y entonces, como estos peces exóticos se comieron a esos otros animalitos, esos otros peces que se comían la cianobacteria, y es ahí donde la cianobacteria, digamos, se reprodujo, digamos, en una escala bastante fuerte, bastante grande, y entonces es lo que vino a afectar el agua cuando el ser humano, digamos, intervino en un pedacito de tierra, digamos, o concretamente aquí en el lago. Y entonces, cuando explotó eso, entonces también como que el lago le estaba diciendo, ¿verdad? Dicho entre comillas, ¿verdad? Como que le estaba diciendo que los habitantes que no tenían que intervenir en la naturaleza. Y entonces se tomaron acciones para sanar el lago. Hoy está mejor el lago, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que las cosas que suceden nos están diciendo algo, y uno tiene que saber interpretar esas realidades. Y saber de que, a pesar de que muchas veces uno lo ve como cosas malas,
cuando después se va a sanear todo eso, después queda una enseñanza maravillosa, una forma de comportamiento también diferente a como fue antes de que pasaran las cosas. Entonces hoy lo mismo también. Por eso digo, espero que estén pendientes del otro video que vamos a sacar. Entonces algo nos está diciendo, qué es lo que se nos está diciendo con esta situación que está pasando, al menos pues hasta donde yo con la capacidad, digamos, de mi razonamiento y desde la fe también podemos hacer. Pero yo les suplico entonces que veamos todas estas realidades que están pasando con ojos de fe e interpretemos desde la oración qué nos está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Porque también, como digo, Él nos reclama, porque nosotros también somos como aquel ciego que dice el Evangelio de San Juan. Los fariseos le preguntan, o sea que nosotros somos ciegos. Jesucristo le responde, pues si ustedes fueran ciegos, entonces no tendría pecado. Pero como dicen que ven, su pecado continúa. Es terrible, esa es una fuerte llamada de atención para nosotros porque muchas veces no sabemos leer lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Con la actuación de la historia, tantas realidades que acontece a nuestro alrededor. Entonces yo les suplico que miremos todo con fe para saber agarrar tanto, digamos, el vocabulario general que se nos está diciendo la humanidad, así en general, como también en el ámbito personal. ¿Qué me quiere decir Dios con esto que yo concretamente estoy pasando en mi pueblo, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi aldea, donde sea que yo vivo? ¿Qué me está diciendo Dios particularmente? Que el Señor les bendiga.